Buenas tardes, un gusto saludarlos a todos. Bueno, encontrarnos mediante esta vía también es un medio que ayuda y que en estos momentos distintos que estamos viviendo todos, también es una posibilidad. Así que, bueno, mi nombre es Nicolás Castelnoble, soy psicólogo de profesión, trabajo en la Intendencia Departamental de Maldonado, más precisamente en la Dirección de Adicciones, que tiene dependencia con el área de Desarrollo e Integración Social. Mencionar aquí que estoy en nombre de la Intendencia, para mí es una gran responsabilidad porque trabaja mucha gente en esta institución, representante del departamento, y bueno, contarles un poco cómo está estructurada nuestra oficina, nuestra forma de trabajar, y los proyectos que venimos desarrollando hace años ya. Contarles que cada 5 años bueno, se eligen autoridades departamentales y a veces, bueno, las direcciones cambian un poco el rumbo. Sin embargo, la Dirección de Adicciones ha conservado un lineamiento básico de proponer servicio a la población respecto a la problemática de adicciones y bueno, con un enfoque bastante abierto en cuanto a la atención a la población, es que podemos llevar adelante los proyectos de la oficina. Para comenzar, les cuento que trabajo en un equipo que está conformado por el director del área, que en este caso es Omar Rodríguez, una jefa administrativa, que se llama Elena Umpierres, y después nos dividimos en un equipo técnico, del cual formo parte, con mis compañeras Catherine Báez y Adriana Rodríguez, que son psicóloga y asistente social respectivamente, y un equipo de operadores terapéuticos que tienen mucha experiencia en la temática específica y mucha formación también. Ahí nos encontramos con Catherine Sosa, Virginia Ferretti, Fernando Fumero, Daniel Utabar y Martín da Silva. Ellos están en la primera línea de batalla, como decimos nosotros, y bueno, son quienes tienen los primeros contactos generalmente con los usuarios. Durante el periodo que nos tocó transitar, del 2015 al 2020, los primeros 2 años tuvimos que diseñar proyectos nuevos para la oficina, y para eso había que conocer un poco mejor la realidad actual de Maldonado. Por eso, bueno, el proceso se basó en la formalización de la oficina como referente a nivel departamental en políticas de adicciones. Ese fue como la misión principal que tuvimos. Y para dar a conocer los servicios que se proponían, bueno, a lo largo y ancho del departamento, en 15 territorios diferentes, en todas las localidades, desde Aiguá, San Carlos, Pan de Azúcar, Piriápolis, La Capuera, Punta del Este, Maldonado Nuevo, Maldonado Centro. Todos los barrios de Maldonado había un representante de nuestra dirección para extender la mano, decir que nosotros también podemos aportar en esta problemática, que estamos para ayudar, y que el usuario es un poco el que va decidiendo hacia dónde se encamina su proceso de recuperación. Al ser un servicio público y departamental también, bueno, nos focalizamos en la captación de personas, en atención directa y en la derivación correcta del usuario, después de determinadas entrevistas, hacia el proceso de recuperación que sea más conveniente para él y para su familia. En ese marco es muy importante que se sepa que la Dirección de Adicciones trabaja con entes públicos y privados, y con aquellas comunidades que son terapéuticas, que tienen un foco más científico del problema, y también con aquellas comunidades de vida que tienen otros procesos de enfoque en rehabilitación. Bueno, quiero agregar que trabajamos en conjunto con todas las instituciones que estén trabajando la temática.
porque, bueno, entendemos que como Intendencia tenemos que estar abiertos a articular con servicios departamentales y estatales que estén trabajando la problemática. Entonces, trabajamos tanto con comunidades terapéuticas como con comunidades de vida, que tienen enfoques diferentes entre sí, pero que a los efectos del servicio de la Intendencia resultan complementarios de alguna forma, porque algunos usuarios prefieren un sistema de recuperación y otros prefieren otro. Entonces, es nuestro deber articular, derivar, contener y comunicarnos con todas aquellas instituciones que estén interesadas en formar parte de la red departamental de recuperación. Ese es, a grandes rasgos, muy a grandes rasgos, el sistema que utiliza la oficina para atender la problemática. Apertura a todas las instituciones del departamento, responsabilidad grande en la temática, porque sabemos que es algo que crece día a día y que genera problemas grandes a nivel familiar, y obviamente para la persona, sobre todo. Y después la función de que aquellas derivaciones tengan un efecto positivo en la persona. Porque, bueno, también derivar a veces puede ser visto como dejar a la deriva, que no es lo mismo. Entonces tratamos de que aquellas derivaciones se le hagan seguimiento para monitorear de cerca el proceso de recuperación de la persona. Les cuento que en la oficina tenemos diversos proyectos de acuerdo a ese primer pedido que hicimos durante 2 años, donde se abordaron todos los territorios y se extendió la mano a todo el departamento, a los usuarios y a sus familias. Entonces, diseñamos 3 proyectos fundamentales que conforman la base que sostiene la oficina en su andamiaje diario. El primero tiene que ver con, bueno, una reestructura de los espacios, edilicia, mayor volumen de capacidad para trabajar tanto por el equipo, tanto por los espacios físicos. Y allí, bueno, tuvo lugar el grupo terapéutico, que es el primer proyecto de la oficina, las consultas técnicas o área técnica, y por último, Turno Futuro, que es un programa resultante de las acciones anteriores y que tiene su matriz en lo sociolaboral. Entonces, voy a pasar a explicar brevemente de qué tratan más o menos cada uno de esos proyectos, y nos vamos comunicando por esa vía. El área de consultas técnicas, bueno, mediante agenda, como cualquier sistema de salud en ese sentido, las personas que desean, bueno, tener un alto y recuperarse, y sus familias también, también pueden ser recibidas en el área de consulta técnica y de derivación, porque las familias también cuentan con grupos especiales para contenerlas, porque, bueno, sabemos que esta temática afecta a todo el entorno más cercano. Entonces, como les contaba antes, el área técnica está conformada por 3 compañeros, dentro de los cuales me incluyo, y nos especializamos sobre todo en la consulta, en la primera consulta de carácter psicosocial, donde se llenan datos que están siendo sistematizados desde hace 3 años, que nos da alrededor de unas 1.400 consultas en estos 3 años y pico que llevamos sistematizándolas de forma adecuada. Y ahí, bueno, se decide, cuando se abre un poco el puzzle de la cuestión, bueno, se decide cuáles son las mejores redes de derivación. A veces puede ser una derivación interna, o sea, hacia nuestros propios proyectos diseñados, que tiene que ver sobre todo con el grupo de autoayuda y con el seguimiento técnico, o hacia circuitos que tengan más que ver con la internación, o la atención psiquiátrica, o las comunidades de vida, o a veces son algunas derivaciones que tienen que ver con reforzar el entorno más cercano de forma tal que contenga la situación, ¿no? Algunos señalamientos familiares. Entonces, el área de consulta técnica tiene la misión psicosocial, sobre todo de
ver hacia dónde va a ser mejor atendida la problemática. Esa es como nuestra misión en el área técnica. Tenemos un perfil de personas ahí que rondan entre los 25 y los 30 años, que el 75% son de carácter masculino, y hay un 25% de mujeres. El 60% de esas personas están desocupadas en el momento de la consulta, y generalmente el 40% más o menos terminaron primaria, y el 30 y pico pudieron también llegar al ciclo básico. Bueno, algunos tuvieron un tratamiento previo, cerca del 40% de la población, que no es un dato menor, tuvo un tratamiento previo antes de llegar a la intendencia y a nuestros servicios de derivación. Entonces, muchos ya conocen la dinámica de las internaciones, la dinámica de los grupos, y eso facilita bastante la derivación posterior. Bueno, un dato destacado respecto a el consumo en sí de la sustancia es que el 85% de esas personas que consultaron estos 3 años presentan un policonsumo, que tiene que ver generalmente con la cocaína en sus diversos formatos, inhalada o fumada. Y el 15% de la población que consultó, bueno, mantiene la adicción hacia un solo elemento, a una sola sustancia, que a veces es marihuana o a veces alcohol. Pero es destacable que el 85%, bueno, mantiene una relación estrecha con la cocaína y otras sustancias como el alcohol y la marihuana también. Bueno, rápidamente paso a la segunda base de la oficina, que tiene que ver con el grupo terapéutico. Todo esto gestionado desde la dirección central, que tiene que ver con el director y los administrativos, donde está toda la base documentada. Y el grupo de autoayuda, denominado Solo por Hoy, funciona en un formato muy similar a Alcohólicos Anónimos o a Narcóticos Anónimos, no específicamente con 12 pasos, pero con sus connotaciones, ¿no? Porque tiene como algunos condimentos un poco más libres en ese sentido, ¿no? Entonces, allí los operadores terapéuticos son quienes comandan el trabajo, con turnos para coordinar y controlar los espacios grupales, y se reciben alrededor de unas 20 personas por día en un promedio. Baja considerablemente hacia la temporada estival, o sea, hacia la temporada que le llamamos aquí en Maldonado, que es cuando se recibe la mayor cantidad de turismo durante el año, y donde están los meses de mayor calor, entre octubre y marzo, desciende, y hacia el invierno asciende considerablemente la continuidad del grupo, o sea, el número de asistencia. No obstante a eso, que era como una tendencia que teníamos en los primeros años, se creó en el 2016 el grupo terapéutico, observamos rápidamente que a medida que el grupo iba teniendo mayor fuerza, y realmente yo que estoy afuera de eso por no pertenecer, veo que tiene muchísima fuerza interna, y la adhesión es permanente. Entonces hay gente que hace ya años que está, y mantiene como una estabilidad del grupo que es numerosa. Y bueno, hay grupos que son matutinos, hay grupos que son nocturnos, funcionan los 5 días de la semana, en 3 turnos, en 2 turnos a veces, y bueno, y no es algo que nosotros lo sustituyamos por los demás grupos de autoayuda, sino que, como toda nuestra funcionalidad, es complementaria. Entonces puede una persona ir tanto a Narcóticos Anónimos como a los grupos matutinos de nosotros, que no va a haber contradicciones en ese sentido, en los procesos de recuperación. Está demostrado que el grupo es lo que contiene mejor al adicto, y bueno, crea bases estables de recuperación y de cambios en la conducta. Entonces nosotros
pensamos que hay que mantener y mejorar permanentemente la capacidad de ayuda que da el grupo, ya sea trasladándolo por otros territorios del departamento, que puede ser uno de los planes futuros que tengamos, o aumentando los turnos y la capacidad de los operadores para permanecer allí. Entonces, bueno, en el pasaje del 2018 al 2019, cuando el proyecto sociolaboral, que ahora les voy a contar, se apuntala en la funcionalidad del grupo, bueno, creó aún más adhesión, porque los usuarios pudieron empezar a pensar en que la continuidad de su proceso de recuperación desemboca en una actividad laboral, ¿no? O educativo laboral en algunos periodos del trabajo. Entonces, pueden cerrar un círculo mucho más benéfico hacia ellos. El grupo estaría por ahí, ¿no? Funciona de forma permanente, todo el año, mínimo en un grupo, y ahora con todo lo de la pandemia, funcionaba mucho por WhatsApp al principio, y ahora se están haciendo presenciales en varios turnos, porque, bueno, tenemos que tener esas distancias sociales correspondientes, con todas las medidas higiénicas, que dicho sea de paso, ha reestructurado bastante la oficina, porque nos hemos tenido que cuidar mucho en las distancias y en los espacios, y en los turnos que ocupamos para poder seguir trabajando. Igual seguimos con agenda completa, así que eso no ha variado en nada. Y posteriormente, podemos pensar que el grupo, si pasó por esta pandemia ileso, digamos, es un lugar que el usuario aprecia mucho y que, bueno, si todo sigue como va, continuará estando para el servicio de la comunidad fernandina. Por último, les quiero contar del proyecto de Tu Nuevo Futuro, que es un proyecto sociolaboral, como les comenté recién, que apuntala a procesos de recuperación que ya vienen funcionando en los usuarios de un tiempo a esta parte. ¿Qué quiero decir con eso? Bueno, el proyecto de Tu Nuevo Futuro se basa en un programa antiguo de la Intendencia, y actual también, que es creado en el 2003 por la actual administración departamental, que se llamaban los jornales solidarios, a los cuales, bueno, mediante sorteo poblacional, a medida que te anotas, bueno, la Intendencia ofrece cupos laborales de un mínimo de jornales, y generalmente las tareas tienen que ver con mantenimiento y mejora de los espacios públicos de Maldonado. Entonces, nosotros lo que hicimos fue adaptar ese proyecto a nuestra dirección y asignar cupos específicos con las mismas tareas, pero dirigido por nuestro equipo de operadores terapéuticos hacia la población que tenga consumo problemático de adicciones, pero que ya tenga un tiempo de recuperación y estabilidad que permita que sea pensable que la próxima fase de la persona tiene que ver con la salida al mundo social de una forma mejor adaptada. Porque, ¿qué pasa? Observamos que, bueno, sí, a veces la persona mejoraba, paraba de consumir, el proceso de recuperación se venía efectuando bien, y habían algunos cambios, sobre todo a nivel de los afectos, que es lo primero que uno observa. El entorno inclusive de cerca no podía cambiar, pero habían perdido contacto con aquellas adhesiones educativas o laborales que mantienen a la persona funcionando en este tipo de sociedad en el que vivimos, ¿no? Entonces veíamos que les costaba muchísimo volver a insertarse, tanto educativamente como laboralmente, después de la recuperación, ¿no? Porque había algunos incluso con proceso penal, o sea, difícil por la aceptación social que deben recuperar para volver a insertarse. Entonces, algunos casos oscilan, ¿no? Algunos más difícil, otros más fácil, como todo. Pero bueno, se hace un análisis de todo el equipo, tanto de los directores como de los operadores y los técnicos,
que va resolviendo, de acuerdo a los procesos individuales de recuperación, la postulación a el programa Tu Nuevo Futuro. Entonces se hace una selección, al momento han trabajado durante los últimos 2 años y medio 64 personas, que mantenemos la misma relación, el 75 y 25% corresponden a hombres y mujeres, y al principio pensamos de a 4 meses, después de a 6 meses, y hace 1 año y medio, ya 2, que el proyecto es anual, lo cual genera grandes efectos y una estabilidad mayor en las personas. ¿De qué consta en sí? Bueno, las personas que tienen un tiempo de recuperación sostenido, que tiene que ver con el área técnica y con el grupo, y con mejoras observables, pueden postularse. Imaginemos que esa persona queda dentro de los cupos asignados y pasa al programa Tu Nuevo Futuro. Ese programa es de lunes a viernes, trabajan por quincena, las personas se les ayuda en el proceso de documentación total, carnet de salud, cédula, credencial, etcétera, etcétera, para presentar la documentación de la persona en la sociedad, incluso la salud bucal. Después de ahí pasan a grupo obligatorio todas las mañanas, y después del grupo se van a la cuadrilla de jornales a trabajar en la comunidad, pintando escuelas, pintando calles, refaccionando espacios públicos, refaccionando comunales, etcétera, etcétera, y las personas realmente obtienen una gran satisfacción al hacerlo, porque sienten que, bueno, se está reparando realmente algo de lo que ellos sienten que dañaron, que a veces tiene efectividad en el afuera y a veces no. Entonces, eso sostenido durante un buen tiempo nos da algunos resultados que nosotros ya estamos en condiciones de comunicar y que pueden ser insumos para futuros programas que puedan aplicarse. A nosotros nos interesa mucho destacar que durante el primer año de este programa completo, ¿no?, donde obtienes incluso remuneración por trabajar, obviamente, el primer año es para parar de consumir, ¿no?, donde se detiene todo ese proceso de deterioro en el que había entrado la persona, y se crean un nuevo marco de posibilidades para la persona. Entonces se detiene el consumo, se abrigan, por decirlo de alguna forma, los aspectos más potenciales de esa persona que habían quedado abandonados, y a partir de allí es que el primer año nosotros lo damos como, bueno, paraste, saliste del circuito, te alejaste de la sustancia y de las personas relacionadas a eso, algunas cosas empezaron a cambiar a nivel de los afectos y el entorno familiar, genial. El 40% de las personas, puede repetir, o sea, se animó y necesitó, nosotros vimos con buenos ojos, que continuar un año más le haría muy bien. Y vaya si lo hizo, porque nuestros mejores resultados en el programa aparecen después del segundo año, cuando 1 de cada 3 personas de ese filtro, donde 1 de cada 3 personas puede reinsertarse formalmente en la sociedad, que tiene que ver con espacios educativos formales y con espacios laborales formales. Entonces es un programa exitoso en ese sentido. Obviamente que hay muchos filtros que la persona tiene que ir pasando para que de 1 de cada 3 que comenzaron el programa puedan reinsertarse formalmente en la sociedad, y con un orden de los afectos y del manejo y de la gestión emocional mucho mayor de cuando entró. Entonces, ahí hablamos como de porcentajes y hablamos de éxito del programa, realmente. También que este programa atiende mayor cantidad de mujeres que otros programas, y la convivencia y los espacios se dan de una forma muy adecuada, así que eso
de que, bueno, que solamente consultan nombres y eso también es como un mito derribado al respecto. Sí, también es importante para tener realidad en esto, es que, bueno, cuanto mayor es el riesgo y el deterioro general con el que la persona consulta, y su entorno también, que a veces está muy deteriorado, bueno, más tiempo, lógicamente, más tiempo de recuperación necesitan dentro de la estabilidad de nuestros programas o los que la red departamental ofrezca. Pero bueno, la relación realmente es directa. A veces algunos consumos incipientes de chiquilines, de adolescentes, de jóvenes, con una buena intervención a tiempo, desde el punto de vista técnico, para que el entorno se rearme, se resignifique, las cosas salen más o menos adelante. Pero bueno, nosotros trabajamos con gente que a veces está, mucha gente que está en situación de calle, cuyos procesos de deterioro datan de 10, 15 años, con un montón de recuperaciones fallidas. Bueno, allí el trabajo se hace más arduo, las estrategias de intervención tienen que ser más de corte, es decir, bueno, no podemos hacer un proceso de recuperación psicológico de la persona si la persona no tiene para comer o si la persona no tiene techo. Entonces, por eso es que yo digo que el marco, a veces técnico, tiene que ver mucho con lo psicosocial, porque bueno, si tiene hambre no va a poder pensar, si está sucio no va a poder presentarse a la sociedad. Son cosas como muy básicas que tendemos a intentar compaginar para resolver, y la Intendencia tiene las herramientas para articular con los demás elementos estatales las coberturas básicas de necesidades humanas. Entonces, hacemos ese trabajo también. Pero en el otro extremo de esta cuestión, o por lo menos como hasta ahora se presenta, el promedio de recuperación que nosotros asignamos mínimo es de 2 años, y vemos que 1 de cada 3 personas después de los 2 años hacen un trayecto completo de recuperación hasta reinsertarse en la sociedad, que también significa permanecer en los grupos y visitar oficinas de vez en cuando por seguimiento. No es que, bueno, me curé, sino que sí vemos que funcionalmente la persona está mejor adaptada. Bueno, los felicito por la iniciativa, los felicito por la responsabilidad social que todos tienen para en un momento tan delicado como este asignarle tanta importancia a la temática en la que todos trabajamos, que sabemos que trabajamos con la frustración, que muchas veces las cosas no se nos dan, pero que si existe una red tan fuerte como la que se empieza a notar, las esperanzas para todos aumentan, y sobre todo para esas familias que sienten que por momentos todo está perdido. Así que desde aquí, nuestro granito de arena, la Intendencia Departamental, un orgullo participar de esta comunidad, y muy responsable también de la instancia que me ha tocado. Gracias a todos.